Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katia Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, Blanquita, gracias nuevamente por la invitación. Acá cumpliéndoles fiel y firme a los televidentes de Jurídico, quien día a día crecen y crecen y crecen más inquietudes frente a los temas que atañen al orden jurídico de la ciudadanía. Bueno, doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, a petición sobre las inquietudes que nos han llegado acá a Santel referente a la implementación del sistema de gestión de seguridad social en el trabajo, vamos a hablar frente a unos tips a qué normas y cómo se ha desarrollado la implementación hoy en día y cómo nos van a solicitar el Estado los resultados frente a esta implementación. Veo que es otro tema de interés para la sociedad. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es el programa de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, Blanquita, muchos televidentes nos han hecho llegar comunicaciones referente a las siglas SGSST. ¿Qué es eso, Blanquita? Ese es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ver con esto, si pagan una EPS, si dentro de la empresa existen, digamos, políticas a nivel de la salud. ¿Qué quiere decir este programa? ¿Qué busca este programa, Blanquita? Este programa busca garantizar, o sea, el Estado se preocupó por generar ese sistema para garantizar el bienestar de los trabajadores. Esa es la primera, digamos, como la parte fundamental, el surgimiento de este sistema que ya lo habíamos visto en varias oportunidades, pero que debido a confusiones y de pronto, pues, mayores aclaraciones las vamos a hacer hoy. Es un sistema, un programa que se implementa dentro de una empresa, dentro de una societaria, dentro de una comunidad, como es el caso, digamos, para las propiedades horizontales, todo lo que tenga que ver con la parte jurídica o movimiento de, digamos, de trabajadores,
debe garantizarle la protección al trabajador. ¿Cómo se la garantiza? Mediante este sistema de gestión. Blanquita, acá es importante aclararle a las personas que están desarrollando este tipo de programas, o sea, porque sabemos que lo han visto, digamos, algún tipo de asistentes, auxiliares y los mismos secretarios ahí dentro de las oficinas, porque dicen qué importante es, pero cómo se implementa. Entonces, sí, básicamente ustedes tienen que verificar que esto nace frente al Código Sustantivo de Trabajo en 1951. Hay que remitirnos ahí y ahí hay una parte donde nos habla sobre los accidentes de trabajo. O sea, para adquirir, digamos, como el conocimiento frente a esta norma, nosotros debemos escudriñar. ¿Por qué es importante dentro del Código Sustantivo del Trabajo tener en claro que es un accidente de trabajo? Porque sabremos a quién se llama, cómo se establece y cuáles son las condiciones, porque eso también tiene, pues, o sea, una prescripción. No es que si la persona tuvo el accidente en este momento y a los 10 días ya reportaron a la ARL, ya queda por fuera. O sea, no es un accidente que se haya reportado en su momento. Hay un plazo de 48 horas. Pero resulta, Blanquita, que las empresas están creciendo, porque esa era otra pregunta que surgía acá dentro de los televidentes, donde decían, sí, listo, está el accidente, pero ¿qué tiene que ver el sistema de gestión de seguridad, el SGT, SST? ¿Cómo es que lo instauran? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y nosotros le respondemos, tiene que ver mucho, porque usted es parte de esa empresa y la empresa tiene que prevenir, tiene que establecer unos parámetros. Si digamos de pronto es una empresa donde tiene que ver la parte operaria, tiene que haber unas vías, unas líneas demarcadas como vías dentro de esa empresa por donde deben caminar los trabajadores. Vuelvo y digo, la implementación de los carnets en la mano, en el brazo, donde tenga estipulado su tipo de sangre, todas las condiciones que lleven, y máxime en este momento que, digamos, pasamos por esa situación tan terrible que se vio en el municipio, no, sino en la ciudad de Miami, donde declinó ese edificio, ese hospital o ese hotel, se declinó. ¿Qué sucede allí? Que la situación fue tan emergente, Blanquita, que cuando llegaron, digamos, al manejo de encontrar víctimas, o sea, por eso es tan importante, o sea, ¿a dónde se acude? A un sistema de protección, porque en este caso no son, digamos, trabajadores, no, son las personas que circulan frente a ese edificio, frente a ese, digamos, sitio donde venían, digamos, a morar pues, temporáneamente. Entonces, estas personas que fueron víctimas, que al caer, al declinar este edificio, ¿cómo las vamos a identificar, Blanquita? Sí, pues, o sea, ya de pronto han perdido sus signos vitales, ya son personas que han fallecido, pero pues, o sea, debe haber un condicionamiento dentro de una lista cuando entraban, cuando salían, se verificaron. Esas listas son las que realmente nos dicen en un momento de una catástrofe así, cuáles eran las personas, cuántas personas habían, para no llegar en un momento en que se perdió la persona y no volvió a aparecer. Entonces, eso, o sea, son sistemas que se adoptan frente a, digamos, a medidas emergentes, tanto para los trabajadores como para los condicionamientos en una, digamos, en una entidad que se asista, porque son controles que se establecen allí, son, digamos, el debido proceso para tener en cuenta la circulación de las personas. Vuelvo y les digo, digamos, ustedes asisten a una fábrica, digamos, que tenga pues toda la parte logística demarcada, tenga las franjas, tenga los avisos, zona de precaución, zona de ácidos, no transite por este sitio. Entonces, ese contexto que les estoy narrando yo, la situación que pasó en Miami, la situación de tener medidas de prevención listadas, todo eso es un sistema, un programa que me emite a mí una alerta, Blanquita, que me emite a mí, digamos, una seguridad. Entonces, quiero retomar la parte de las normas cuando, digamos, la parte secretarial tiene que empezar a establecer lo que es la implementación de ese programa. Ya hablamos quién hace la implementación y cómo se hace.
Hay que tener en cuenta que para implementar ese programa nos lo establecía el decreto 1072 del 2015, que fue donde surgió el sistema de gestión de seguridad y salud dentro del trabajo. Ese sistema, Blanquita, nació en ese año, en el 2015, bajo el decreto 1072. Allí, ¿qué hacen? Recopilan todas las normas que existen, digamos, en materia laboral, Blanquita, y se organiza, digamos, si existen normas de accidentes de trabajo. No con esto quiero decir que se desvirtúe el código sustantivo laboral, no, sino que en la parte de adopciones, de medidas de prevención, en la parte de adopciones, digamos, de cómo establecer todos esos sistemas de seguridad dentro de un área, dentro de un trabajo, dentro de una empresa, se recopilaron allí para que empezara a surgir cómo nace y cómo se debe hacer un programa. Entonces tengan en cuenta, el decreto 1072 del 2015 da el nacimiento al SST, que es el sistema de seguridad. Luego, posteriormente, Blanquita, o sea, nos devolvemos y vemos que la ley 1295 del 94 determinó el sistema general de riesgos profesionales. Desde allá, ¿sí ven? Desde el 94 están como implementando toda la parte de protección. Luego viene una resolución, la resolución 1401 del 2007. Esta resolución que viene a realizar, digamos, toda la parte de establece obligaciones, requisitos a la investigación de incidentes o accidentes de trabajo. No con esto quiere decir, Blanquita, lo estoy nombrando así rápido, que existe un accidente de trabajo, pero hay que mirar a profundidad cuáles son, digamos, las fallas que se presentaron, qué incidió en que se existiera ese accidente de trabajo. Entonces, digamos, por ejemplo, ponen a un trabajador a que maneje la máquina plana, y digamos, esta máquina tiene una cuchilla que es muy peligrosa y sin querer el trabajador pasó la máquina y mutiló estos 4 deditos. Entonces, ¿qué sucede? Eso viene a ser un accidente de trabajo. Pero ahí empieza la investigación, que es lo que me dice a mí la resolución 1401 del 2007, investigue. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo negligencia, la máquina no la sabía manejar el señor, no estaba capacitado, el señor tuvo un microsueño ahí, de pronto, ¿qué sucedió? Entonces, todas esas situaciones las estaban encadenando ya posteriormente. Luego, Blanquita, nace la ley 1010 en el 2006. En el 2006 adopta esa ley las medidas para prevenir, ojo, corregir y sancionar todo acoso laboral. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Que esto también hace parte de mi salud como trabajadora, mi salud mental, mi salud emocional. O sea, empieza como la parte del seguimiento del acoso laboral. Entonces ahí es allí donde yo digo, sí, miércoles, la ley me tiene en cuenta que eso también puede afectarme a mí como trabajador, ¿cierto? Claro. Entonces surge esta norma para ser apalancada también frente a la unificación que estamos hablando cuando me preguntas qué es el programa de prevención de salud. Es todo esto, Blanquita, es recopilar estas normas. Les estoy comentando entonces por qué surge y a qué viene. Luego viene la resolución 2346 del 2007, otra resolución, la 0652 del 2012, la resolución 1356 del 2012 y la resolución 2013 de 1986, que esta reglamentó, Blanquita, lo que se llaman los comités paritarios, o que escuchábamos copasos, ¿cierto? Los comités copasos. Frente a la resolución 2346, habla de que regule las evaluaciones médicas ocupacionales y que se defina la conformación de esos comités copasos y que se le dé un manejo idóneo del por qué surgen estos comités. Que una de las preguntas que nos hacía el televidente era que no tenía claro el comité de copaso qué función establecía. Entonces, básicamente es como tener una parte neutral, un árbitro, donde si alguna persona que trabaja en determinada empresa va a tener, digamos, algún tipo de situación que le afecte, pueda acudir a este comité, pueda participar, pueda establecer también políticas, digamos, a nivel culturales, a nivel de desarrollo, digamos,
artesanal, a nivel educativo. O sea, tenemos las herramientas de trabajo para acudir y dar la protección, Blanquita. O sea, esto es básicamente lo que nos estaban hablando los televidentes. ¿Por qué nace? ¿Qué normas tenemos? ¿Por qué es importante ese sistema? Ese sistema viene de estas normas que yo les estoy diciendo y vienen infinidad de normas hacia atrás en donde se fueron recopilando la parte de salud ocupacional, la parte de los comités, la parte, digamos, del acoso laboral que les he contado, para poder establecer un solo sistema y decir cómo se controla si hay un acoso, cómo se controla si hay un accidente, cómo se controla si de pronto hay un problema entre los mismos trabajadores o cómo se controla si hay una discordia entre empleador y trabajador. Toda la salud, digamos, lo mental, ocupacional, que me atañe a mí dentro de mi empresa, digamos, trabajadores, las cubre este sistema y este programa. Por eso es que es bien importante la implementación. Ahora bien, Blanquita, hay una como una, digámoslo, una tranca que viene surgiendo y que yo las entiendo, porque al consultar y al asistir, digamos, a las empresas nos dicen, pero es que cómo es posible que el Estado emane y usted nos nombra normas y leyes, no se pongan serios. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces yo les digo, no, lo que pasa es que hagan de cuenta, como venimos de una normatividad de años atrás, donde se han implementado para el acoso, para el manejo de accidente, para los comités paritarios. Entonces ha surgido norma deslindada de diferentes procesos. Entonces era la hora de unificar todas estas normas para poderle dar como una cabeza y una cola a esta estructura y poder decir, ya con todo esto lo implementamos y lo adoptamos dentro de nuestra empresa. Eso es básicamente el programa, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuamos con otra pregunta. ¿Qué normatividad aplica el SGSST en Colombia? Bueno, creo que, Blanquita, que con lo anterior estábamos ya estableciendo las resoluciones, de dónde surge, o sea, por qué nació este sistema. Entonces, básicamente, pues estamos hablando, digamos, el surgimiento, Blanquita, de las normas, de los decretos. Vuelvo, digamos, al decreto 3368 del 2014. Habla que debe existir un reglamento y se modifica ese reglamento para el trabajo en alturas, para aquellas empresas que tienen que ver con lo del trabajo de altura. Sí. Vuelve, digamos, al 2008 surge la norma, la 1956, que habla sobre el consumo del cigarrillo y el tabaco. Antes todo el mundo podía consumir, digamos, el cigarrillo frente, digamos, a oficinas, o sea, era de libre consumo. Frente a esta norma, no, señores, o sea, hay unas medidas que deben proteger porque es que existe un cáncer que nos puede llegar a afectar y ustedes son los contaminantes, ¿cierto? Entonces, sí, como, exacto. De igual forma, se apalancó con la circular 38 del 2014, donde tenía establecidas las tablas y, digamos, existía contaminantes dentro del sector. ¿Qué sucede, Blanquita? Ahora vamos a hablar sobre el sistema como tal del sistema de gestión. El sistema de gestión surge en el 2015 y estamos hablando sobre las medidas que se están adoptando frente al desarrollo de lo que es el sistema de gestión, por qué debe estar, por qué se debe establecer, porque al ver, digamos, el operador jurídico, en fin, todas estas normas y establecer que venía la resolución 1956, la 792, o sea, tendría que darle como un orden y lo estableció ya dentro de la resolución 0312 del 2019. Allí esta es la más reciente que tenemos, aparte de cuando empezaron a surgir toda esta serie de normas que nos tenían, digamos, como en vilo de que para este lado opinábamos, para este lado se desarrollaba. ¿Qué sucede? Que ya la estructura como tal del surgimiento del sistema de gestión no lo normatiza y no lo regulariza la resolución 0312 del 2019, en donde establece los estándares mínimos del sistema de gestión de calidad,
el sistema de gestión de salud y vigilancia dentro del trabajo. ¿Qué sucede? Allí ya dice, ojo, las personas naturales que manejen un público, que tengan como una atención, que tenga, digamos, todo lo que tiene que ver con prevención, deben también adoptar este tipo de sistemas, lo mismo las jurídicas. Acá en este caso ya implementó que por menos de 10 trabajadores, que digamos si se llega de 11 a 50 trabajadores, ¿cómo va a estar el riesgo? El riesgo, ¿qué quiere decir? El riesgo que yo tengo frente a, digamos, a la actividad que se está ejerciendo dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Que la norma me está dando a mí la implementación de ese programa con unas políticas que se establezcan, pues, o sea, a viva luz, que se establezca la prevención, pero que a la vez se organice. Ya hemos visto, digamos, empresas donde están adoptando la política, están manejando los manuales, ya habíamos explicado en un programa qué tipo de manuales, por qué surgen los manuales, los formatos. De pronto, o sea, para las personas en este momento ya es un poco más factible el cambio a tener, digamos, estándares, a tener carpetas especializadas, la carpeta de los riesgos, la carpeta del comité Ecopaso, la carpeta, digamos, del tipo de aplicación dentro de la empresa, a nivel, digamos, de entidades como las propiedades horizontales, que también deben adoptar su sistema. Pero Blanquita, en esta parte, la norma es clara. Se debe adoptar el sistema. No nos está diciendo que debe tener un formato así, que debe establecer, digamos, como unos estándares. Lo que nos está diciendo la norma es implemente el sistema de gestión, implemente la política, implemente quiénes son los actores de prevención, cómo van a prevenir, cómo se va a actuar en caso de algún tipo de accidente, cómo se va a actuar en caso de que exista, digamos, un ejemplo, una catástrofe o alguna situación ya de la naturaleza que, digamos, se nos salga de las manos. Sí. Entonces, básicamente es tener establecido estas políticas fijas para que en dado momento quien hace el control y la vigilancia, que para este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes son los que están ahí también pendientes de que se aplique como persona jurídica, que den el cumplimiento. De igual forma, el Ministerio de Trabajo, o sea, son dos entidades que van a estar encadenadas a ver que se dé el cumplimiento, el control, que se aplique. No es, yo siempre les digo, no es llegar, digamos, a una oficina y que vimos, digamos, como entramos en Santel, vemos la visión, la misión, o sea, toda la parte estructural de imagen, pero ¿dónde está lo que la norma nos pide? Bajo el sistema de gestión, que la norma nos pide, fije una política, tenga ahí instaurado esa política con qué fin, muéstreme, digamos, los formatos, los establecimientos, digamos, que ustedes están condicionados ahí dentro del manejo. Sí existe un control, va a existir un control, hemos tenido un tiempo prudencial para la implementación desde el momento en que surge. ¿Por qué surge? Era lo que les hablaba al principio. Desde el Código Sustantivo del Trabajo en 1951 nos hablaba sobre actividades en riesgo, accidentes de trabajo, el tema de higiene y seguridad en el trabajo. Entonces es como darle esa importancia a este tema que atañe a las empresas, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuamos con otra pregunta. ¿Cuál es el programa de salud ocupacional? Bueno, ya aclarado así, nosotros, o sea, revisando ya, bueno, ya como decía un televidente, ya tenemos en claro cuál es la situación, por qué surge el sistema de gestión. Entonces ahora nosotros entramos básicamente a saber qué es el programa de salud ocupacional. Este programa también se encuentra, digamos, establecido o no establecido, sino nos lo reglamenta el Código Sustantivo Laboral. Allí en el Código Sustantivo Laboral habla de que la salud ocupacional es todo lo que tiene que ver con salud dentro de mi sitio de trabajo, dentro de las políticas que se tengan dentro de una empresa, ¿cierto, Blanquita? ¿Qué quiere decir con esto? Que si, digamos, el programa, la entidad tiene unas sillas que no son ergonómicas, que no cumplen con las condiciones para establecer, digamos,
como la prevención de que no se me vaya a maltratar la columna. Entonces, eso es lo que buscan estos programas, Blanquita, en que pueden definir una estrategia, digamos, qué acciones se van a tomar, cómo se reduce con esas acciones que establezcamos dentro de ese programa de salud ocupacional, cómo priorizamos ese riesgo, cómo, o sea, si frente a esas actividades que son de alto riesgo para la empresa, nosotros qué medidas vamos a adoptar. Entonces, eso es lo que atañe el programa, es establecer, digamos, con las personas que están especializadas dentro del área en salud ocupacional, en gestión humana, qué estrategia se va a seguir para darle, digamos, la priorización o para tener la prevención frente a un riesgo que de pronto ocurra en la entidad o por fuera, o sea, vuelvo y digo, digamos, la silla ergonómica, que no le afecte la columna, que las personas estén realizando sus pausas activas a fin de que de pronto en un futuro no tengan el sufrimiento del túnel frente cuando son digitadores. Entonces, es toda la adopción frente a este programa, a qué es lo que yo fijo, cuál es mi estrategia, por qué se está generando y cuál es el modo del riesgo para profundizar que no se dé esa situación. O si se da la situación, cómo yo la estoy controlando, Blanquita. Ese es básicamente ahí. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Qué debo presentar si me solicitan el programa de salud ocupacional? Bueno, acá esta es una pregunta que nos hicieron bastante frente a la implementación del sistema de gestión, porque ya habíamos hablado en un programa de por qué era la importancia, o sea, qué es el programa, por qué era la importancia. Entonces, o sea, bajo el programa que, digamos, ya se ha presentado, estábamos hablando, ¿qué es el programa? Entonces, es una estrategia bajo una planeación, bajo unas acciones, bajo unas actividades y donde controla el riesgo. Entonces, la pregunta viene básicamente, ¿qué debo yo presentar? Pues establecer que según la ley 1562 del 2012 es donde surge básicamente acá todo como el desarrollo del sistema de gestión y que nos lo aclara ahora en la última resolución. Entonces nosotros al hacer el montaje de este programa, nosotros a la hora, digamos, de que tengamos como una visita, un control, yo debo presentar ese programa, pero no previamente a la persona que venga a hacerme el control, Blanquita, sino que si ya tengo ese programa especializado en salud ocupacional y tengo toda la política del manejo del sistema de gestión, yo debo socializársela a mis trabajadores, a las personas con las que yo, digamos, interactúo y que me lo está solicitando la norma. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Porque nos preguntaba una señora, una administradora de propiedad horizontal, yo ya tengo el sistema de gestión, yo tengo las políticas, ¿y ahora qué? ¿Usted lo socializó? Usted se lo presentó a la comunidad y usted les dijo que hay unas vallitas o unos avisos donde dice que la salida de emergencia queda por la parte de atrás, que si en dado caso hay algún estallido no abra las bombas, no establezca, digamos, conexiones de gas porque es muy peligroso. Usted ya le socializó a las personas eso. No, tiene que socializarlo. Porque eso, o sea, aparte de ser como el manual y la guía, es la estructura de conocimiento para los que están alrededor, Blanquita, donde, digamos, se ve todo el manejo que se tiene dentro de la prevención que se está estableciendo. Entonces, primero que todo, Blanquita, ¿a quién se le presenta? A la comunidad que le atañe, a las personas con las que yo, digamos, implementé el programa de salud ocupacional, al que le puede llegar a afectar esta situación para que tenga la prevención y el conocimiento, básicamente. Sí, me preguntaba otro televidente, lo que pasa es que pueden las autoridades venir a solicitarme el programa, sí, vuelvo y les digo, como ente regulador, veedor, digamos, en control y vigilancia, la Secretaría de Industria y Comercio, porque es una norma
que es de obligatorio cumplimiento. De igual forma, Blanquita, como ente de cumplimiento frente a la norma, Ministerio de Trabajo también con sus inspectores. ¿Por qué? Porque están propendiendo la prevención de que le suceda alguna situación delicada a algún trabajador o algún participante dentro de la empresa. Entonces, básicamente, o sea, el actor principal, no nos vayamos, digamos, como en el control, es que si no hago la tarea, el profesor me va a calificar o no, no. Si no hago la tarea, el Estado me va a sancionar económicamente, sí. Pero, ¿qué es lo que busca el Estado más que sancionar? Que usted tenga las medidas de control y prevención. Ese es básicamente. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Cuáles serían las características de los programas de prevención? Bueno, ya establecimos dentro de la empresa, dentro de la entidad que necesitamos el programa de prevención. Programa de prevención, digamos, programa a nivel de lo que es social frente a la seguridad y gestión en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo primordial? Que este documento cumpla los requisitos, que se establezcan las acciones, que si sucede tal situación, cuáles son las medidas que vamos a adoptar, ¿cierto, Blanquita? No solamente pues que se quede ahí en lo escrito, sino que se sepa, o sea, qué riesgos, qué grado de riesgos, a dónde yo debo acudir y si la situación, digamos, atañe de pronto ya involucrar la parte de los hospitales o la parte de acudir, digamos, a entidades que se nos salen de acá del control, tener un directorio donde sea asequible para las personas. Si, digamos, viene un momento de fuerza mayor, de pronto un temblor o alguna situación de esas, tener controlada la situación, que eso es lo que básicamente nos exige, digamos, como el documento. Pero algunas de las características que yo siempre recomiendo para la instauración, digamos, de estos programas, las podríamos tener en cuenta como, primero que todo, Blanquita, identificar cuáles son los riesgos que pueden llegar a afectar a las personas dentro de los, digamos, dentro de las instalaciones. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Que si nosotros sabemos cuáles son los sitios bases de los riesgos, digamos que si hay una máquina que es cortadora, lo que yo hablaba, tener la prevención de que la persona se tomó la capacitación, se tomó el momento para establecer el conocimiento de la máquina, que no entra pues digamos como novata, sino que se sepa digamos que si el área de corte es un área que es alto riesgo, pues o sea, tener todas las medidas de prevención y todo el control también, si existen supervisores. Por decir algo en propiedad horizontal, si sabemos que hay una malla que retiene unos perros del vecino que son agresores, pues debo tomar el riesgo ahí de que puede dañarse esa malla o que el deterioro y que el día de mañana, digamos, cruzarse esos animales, que son situaciones que a mí me están generando el grado de riesgo, si es alto, si es mediano. O sea, primero que todo, señores, o sea, empresarios, señores de gestión humana, de salud ocupacional, primero identifiquen los riesgos, sepan cuál es el riesgo prioritario y cuál es el menor riesgo. ¿Para qué? Para saber y tomar las medidas y las acciones que se puedan generar en un futuro. Otra parte fundamental, Blanquita, fundamental es evaluar cuáles son las posibles medidas que se pueden implementar para prevenir esos accidentes o enfermedades laborales. Entonces, si yo sé que, digamos, tengo que tener un cruce de la cebra para los empleados, porque, digamos, la fábrica tiene mucho tránsito de vehículos, sí, pues tengo que implementar un sitio margen, digamos, con toda la demarcación para que las personas sepan, pero eso no solo así, Blanquita. Primero reúno a las personas, organizo, les digo, vuelvo y les digo, implementar el programa de salud ocupacional es, ante todo, darlo a conocer. Claro. Pero eso no se, o sea, no se implementa de la noche a la mañana porque según las características que les estoy dando, yo tengo que hacer una evaluación, tengo que llegar a mi público objetivo, preguntarles cuál es la vía que ustedes más utilizan, por dónde ustedes creen que es más fácil o el acceso. Frente a ustedes están utilizando los cascos, es una obra, o sea, todas esas medidas que me den a mí la protección, ¿cierto? Sí. También evaluar cuáles son las medidas que pueden llegar a implementarse
frente a los accidentes de trabajo, que tengamos un comité de seguridad, un comité de prevención, un comité, digamos, de la Cruz Roja, llamémoslo así, yo lo llamo la Cruz Roja, donde estas personas, digamos, la Cruz Roja tenga la implementación de las medidas de los primeros auxilios, Blanquita, pero entonces que ya, digamos, existan contingentes que me den a mí la potestad de designar y actuar en el momento en que se venga pues algún tipo de percance. Una parte también fundamental, Blanquita, es la planeación de esas actividades. No sé si Blanquita recuerde que antes de pandemia estábamos en el uso, y no digamos que en el abuso, digamos que implementaban muchas, digamos, actividades que tenían que ver con la preparación a un sismo, ¿sí? O sea, que estaban utilizando, digamos, vías, acciones, las mismas empresas, entonces decían, este sábado va a ser la fijación y preparación por digamos que se nos sobreviene un sismo, entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? Las actividades venían siendo pues muy continuas, Blanquita. Sí, lo de los simulacros. Perdóname, los simulacros, estaba buscando la palabra, los simulacros frente a las actividades, y lo veíamos, Blanquita, que antes de 2019 se daba muchísimo, muchísimo. Pero ¿qué sucede, Blanquita? Vino la pandemia, entró el COVID, pero es hora también de tener y de retomar, porque es que son normas que son de cumplimiento. Deciden, desde ahí surge que estos simulacros sean de obligatorio cumplimiento. Porque en esos simulacros, Blanquita, si digamos el entorno familiar tuyo dice, si en dado caso de que suceda algún terremoto, y bueno, y quedemos, digamos, esparcidos, o sea, que no nos ocasionó ningún tipo de afectación en nuestra humanidad, pero entonces, digamos, quedamos perdidos. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro va a ser el parque, digamos, el parque, hablemos Simón Bolívar. Entonces nos vemos a la entrada de Simón Bolívar. Tener esto que les estoy diciendo lo estoy pasando al programa de salud ocupacional. Sí, si pasa un accidente, ¿qué hacemos? Llega el comité de Cruz Roja, pues aclaro que no es la Cruz Roja, sino lo llamo Cruz Roja porque son los de los auxilios, los primeros auxilios, los que se encargan de llamar a la ambulancia, los que se encargan de revivir a la persona, de ponerle sus medidas, si de pronto han sufrido algún tipo de cortada, o sea, son los que acuden en primera necesidad de algún tipo de lesión que exista hacia algún trabajador. Entonces, esto, Blanquita, viene es por el programa de salud, donde se les está diciendo, miren, prevengamos, porque es que no estamos exentos a una situación tanto laboral, social, un paro, una hecatombe, una bomba, son situaciones que pueden llegar a pasar, ¿cierto, Blanquita? Sí, señora. ¿Cómo está usted actuando? ¿Cómo está previniendo? Luego, después de que ya se ha planeado las actividades dentro de ese, digamos, como de ese programa, ese manual que yo lo llamo, se debe incluir algún mecanismo, digamos, de medición. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas que están encargadas en estas áreas mensual, según su cronograma, estén pendientes de que se esté cumpliendo, que si digamos en un formato que se implementó dice que ahora es necesario que todos porten un reloj en la mano izquierda y no en la derecha, entonces actualizar como si fuese una norma, ir actualizando los programas en salud ocupacional, los programas a nivel de gestión en seguridad en el trabajo. Eso serían como las partes, o sea, las características que me preguntabas, que para mí son las más importantes y se deben tener ahí establecidas dentro de... Es un compendio grandísimo, Blanquita, es un compendio, o sea, nadie en el momento se puede imaginar cuando ya se va a montar este sistema y se monta, digamos, para una empresa, para una propiedad horizontal, o se monta para la misma empresa, o digamos en Santel que ya lo implementaron, que son... O sea, son cuestiones que a veces el fundamento
de la humanidad, dice, no le veo el sentido. Pero si lo trasladamos, verificamos la norma, ¿qué busca con esta situación? Estamos viendo que es un entrenamiento a una prevención frente a esta norma. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones y vamos a un corto. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta que tenemos para el día de hoy. ¿Cuándo se debe hacer un programa de prevención? Pregunta tan interesante, Blanquita, porque esa sí venía, yo creo que como un 80% dentro de las inquietudes de los televidentes. Sí, los televidentes estaban conscientes de que sí se debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud dentro del trabajo, pero la pregunta era el programa de prevención. Entonces, acá básicamente es decirles, digamos, a la comunidad que está generando la implementación, en el momento en que usted vea que surge, digamos, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, que de pronto no se pueda tener el oportuno, las medidas no están instauradas allí, o de pronto se había hecho un programa muy general y no cubría todo lo que sucedió frente a esta situación, Blanquita. Entonces, no se contaba con que de pronto iba a tener un alcance más allá el accidente o pues el percance que haya sucedido. O sea, se midió un riesgo, más no fue el riesgo que se estaba esperando por la implementación, digamos, de este programa. Pero si vemos que, digamos, la prevención que se dio allí frente al riesgo que se está generando, no se atendió cómodamente, no se dio el cumplimiento en general, esto va a tener unos vacíos, Blanquita. Entonces, por decir algo, la persona tenía que tener una escalera y lo que utilizó fue un lazo para, digamos, acceder a un segundo piso y la persona se cayó. Entonces lo teníamos contemplado dentro del programa, más no teníamos contemplado lo de la escalera. Entonces ahí viene la pregunta que me hace Blanquita, ¿en qué momento pues se hace como la implementación? Se hace una primera implementación, es como todo, vamos en un círculo, se implementó el programa, pero si surge un riesgo y una situación que no está controlada,
con mi manual o con mi programa, pues es necesariamente que yo entre a hacerle una actualización o hacerle una adecuación al programa, al manual, donde yo ya consulte. Debo tener una escalera cerca, debo tener el extinguidor, debo tener, o sea, todo lo que aquello frente a un riesgo no lo pueda controlar y que no aparezca dentro de mi programa, me obliga a que yo implemente o una actualización o un nuevo programa, Blanquita. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Cuáles pueden ser los programas del SGSST? Bueno, muy buena pregunta. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo creo que para entender bien esta parte de los programas, porque yo pienso que de pronto ahorita las personas, pero habla de los programas y los programas, qué se puede hacer y cómo se puede implementar dentro de una organización. Entonces, alguno de, digamos, lo que yo recomiendo cuando se está haciendo el montaje del sistema de gestión es tener siempre, o sea, no unos mini programas, sino como unas condiciones ya detalladas frente a los riesgos que existen. Dentro de una empresa, digamos, a nivel de químicos, yo puedo estar montando el programa de riesgos físicos, los riesgos químicos también, los riesgos biológicos. Ahí estarían, digamos, ya catalogados 3 tipos de riesgos, físicos, químicos y biológicos. Cuando quiere decir esto, tengo que tener marcada, digamos, la bodega, si es una fábrica de pintura, dónde están los químicos, tenga cuidado, utilice guantes, toda esa manera de prevención. Estos serían como, o sea, como unos programas que siempre doy yo como prioridad cuando existe ese tipo de sustancias que afecten a la persona o que pueda, digamos, tener un riesgo físico. Hay otro programa que es muy bonito también para el montaje, los riesgos psicosociales. Esto tiene que ver, digamos, con la condición que si de pronto yo como abogada entro a trabajar con personal, digamos, violento, que consumen sustancias o son jóvenes y de pronto tienen, de pronto, no lo llamemos un desequilibrio, sino una desadaptación, han tenido sus problemas. Y si de pronto yo veo que como trabajadora llego a ejercer ese tipo de labor, me está generando un riesgo psicosocial porque de pronto soy vulnerable a la situación de estos seres humanos, o sea, a su situación, entonces tengo que catalogar si dentro, digamos, del perfil o de pronto dentro de ese programa de riesgos, ¿qué debo hacer? Y si realmente yo ya no puedo entrar a esa situación porque voy a obtener un riesgo para mí, en ese labor, pues, o sea, definitivamente no catalogo. Entonces son riesgos psicosociales que pueden llegar a afectar frente al perfil que tenga el trabajador. También existe otro programa que es muy bonito, programa de riesgos ambientales, Blanquita. Este programa tiene que ver sobre, digamos, se lo exigen mucho a nivel de constructoras, de, digamos, las licitaciones que cuando se van a hacer en el Estado. Ese es un riesgo a que se extinga, digamos, la naturaleza, a que se contamine un río, a que de pronto exista un riesgo ambiental que me traiga una consecuencia a mí o a la comunidad. Entonces se debe establecer ese tipo, digamos, de protección, o sea, de medidas de prevención. Existen también los programas de riesgos mecánicos, los ergonómicos que estábamos hablando, cómo me acomodo yo, cómo estructuro, cómo no se deteriora mi cuerpo, cómo si establezco pausas activas. Entonces es prevenir. Un país que está previniendo, pues se da el mejor desarrollo, ¿cierto? Claro. También estamos hablando de los riesgos biológicos, los riesgos locativos y los públicos, Blanquita. Esos son programas que se han venido instaurando frente a, digamos, como al perfil y al manejo que tiene la empresa. Todo eso viene abanderado frente a un diagnóstico que yo generé inicialmente. ¿Quién hace ese diagnóstico, Blanquita? Ese diagnóstico se está estableciendo
con las personas que están manejando realmente las normas, lo que les comenté al principio, cómo surge, lo que dice el código sustantivo, las normas del programa del sistema de gestión. O sea, es un compilado de normas donde yo voy a aclarar y voy a diagnosticar en esa empresa a qué tipo de enfoque yo voy a darle, a qué tipo de tratamiento voy a establecer. Eso es básicamente los programas. Surgen los programas frente a lo que está en perfil la empresa. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Los programas del SGSST son obligatorios y cuáles son? A ver, Blanquita, no todos los programas son obligatorios porque si vimos ahorita, viene un diferencial o manejan un tipo de perfil, ¿cierto? Depende cómo se vaya a aplicar la actividad, cómo se tenga establecido, depende del objeto de la empresa. Ya yo creo que ya la gran mayoría tiene como las luces de decir, sí, me hacen un diagnóstico, pero si yo manejo químicos, es viable un programa de químicos. Si yo manejo, digamos, adecuaciones que tengan que ver con el manejo psicosocial, lo voy a adecuar. Si yo manejo, digamos, calidades que tengan que ver con actores físicos que tengan riesgo, voy a implementar, digamos, el programa. Pero no son obligatorios todos, sino la obligación es identificar cuáles serían básicamente los programas que yo implemento dentro de mi empresa, dentro de la comunidad, para poder, digamos, prevenir una futura situación. Eso es básicamente la norma. Bueno, doctora Katy, muchísimas gracias por las respuestas del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Saltel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.